Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, el título para el tema de este día es ¿Cómo reaccionar delante de quienes te hacen mucho daño? Vamos a empezar diciendo esto. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es especialmente para las personas que son cristianos o cristianas, pero también es para preparar la vida de las personas que quieren conocer a Dios, que quieren amar a Dios y hacer su voluntad. Si hiciera esta pregunta en este día de hoy, a ti, amigo, amiga que escuchas, ¿cómo reaccionarías delante de quien te ha hecho tanto daño? Quizá tu respuesta no sea la que Dios nos dará en este día por medio de este mensaje que vamos a compartir. Acompáñame, no te, no te vayas y vamos a ver de qué manera recibimos la bendición de Dios en este día. Génesis 50:19 dice así: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quién era José? ¿Y qué estaba pasando en esta ocasión? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 50:15 dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. En esta ocasión vemos que se encontraban delante de la presencia de este hombre llamado José, sus hermanos. Y por lo que hemos leído, sus hermanos tenían miedo. Tenían miedo de que este hombre llamado José fuera severo con ellos. Génesis 42:21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En esta ocasión, los hermanos de José se presentaban delante de José y a un hombre grande, y a un hombre con mucha autoridad, con mucho poder, un hombre en cuyas manos estaba la vida de ellos. En primer lugar, vemos que los hermanos de José habían aprendido la lección. Una persona que confiesa su pecado, confiesa su maldad, es aquel que realmente está arrepentido, reconoce que ha hecho mal. Pero cuando ellos hablaban estas palabras, cuando se reprochaban a ellos mismos por el mal que habían hecho a su hermano, era porque se encontraban en una situación que les afligía. Pero reconocían que habían hecho mal en contra de su hermano. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Jacob se llamaba el papá de todos estos varones. Eran 12 por todo. 10 eran los que hicieron mal a José. Entonces, estos hermanos de José meditaban en lo que era la situación. El padre de José estaba junto con ellos. Venía a la mente de ellos
Quizá por respeto a nuestro Padre, quizá por amor a nuestro Padre, no nos hace mal. No se venga de nosotros. Pero nuestro Padre ha muerto. Seguramente ahora se las cobrará con nosotros. ¿Qué mal le hicieron los hermanos de José a José? Génesis 37, 23 al 28 dice así. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mira, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué aprovecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y la trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Los que quieran aprender o comprobar que lo que estamos hablando es una realidad en esta historia, pueden iniciar estudiando desde el capítulo 37 de Génesis hasta llegar al fin del libro, y van a conocer lo que es la historia completa de José. José era un joven de 17 años. Podríamos decir un poco inconsciente cuando abría su boca para hablar. No temía decir las cosas, sea un sueño que tuviera, o sea alguna opinión que él tuviera. Lo decía. No se medía cuando iba a hablar. Solo sabía que Dios estaba con él desde su juventud. Y tuvo 2 sueños. Uno de ellos era, decía él, veía el campo en donde cosechábamos, amontonábamos las gavillas por manojos. Y miraba yo que 11 gavillas se inclinaban delante de la mía, las gavillas de sus hermanos. Los hermanos de José en ese tiempo también eran algo jóvenes e inexpertos, pero José era más joven que ellos. Y dice la palabra de Dios que su comportamiento no era bueno, y José contaba a su padre lo que ellos hacían. Por eso tenían un odio hacia José, un odio que los llevaba hasta el extremo de planear su muerte. Querían matarlo. Y cuando él les contó la visión de las gavillas de sus hermanos inclinándose delante de él, ellos dicen: pero ¿a ti qué te pasa? ¿A poco tú serás el que gobierne sobre nosotros? Y dice la palabra de Dios que creció más el odio de sus hermanos hacia José. Tuvo otro sueño en el que le contaba a su padre y a sus hermanos que él veía al sol y a la luna y a 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Dice que incluso su padre lo reprendió porque el sol representaba al padre de la familia, a Jacob, y la luna a su madre. Pero dice que mientras los hermanos de José lo odiaban cada día más, Jacob meditaba en las palabras de su hijo en su corazón.
La cosa es que ya habían planeado matar a José. Ese día su padre le dijo a José: levántate y anda a ver a tus hermanos que están pastando en cierto lugar, y tráeme información sobre ellos. ¿Cómo está el ganado? ¿Cómo están tus hermanos? José, un joven obediente, se levantó y se fue. Pero dice que desde que a distancia los hermanos de José lo miraron, inmediatamente vino el deseo de matar en el corazón de ellos a su hermano. Ese fue el plan que ellos tramaron. Vamos a matar a nuestro hermano y vamos a ver a dónde acaban sus sueños. Y dice que el hermano mayor de todos, Rubén, queriendo salvar la vida del joven, sabiendo cuánto lo amaba su padre, tramó una idea de echarlo a la cisterna que no tenía agua, para que cuando sus hermanos se fueran, él lo sacara y lo devolviera a su padre. Pero tristemente no fue así. Mientras los hermanos de José estaban comiendo y José en la cisterna seca, dice que pasaba esta compañía de ismaelitas, mercaderes, que iban para Egipto con sus mercaderías. Y como en ese tiempo no se negociaban solo objetos, sino también vida de personas, dijeron ellos, dijo Judá: no tiene caso que lo matemos, es nuestro hermano. Mejor vamos a venderlos y que sea lo que Dios quiera. Así sacaron al joven José y lo vendieron a esa compañía de ismaelitas. En ese momento José no podía entender nada. Era un joven que se acostumbraba a las enseñanzas de su padre, los ponía por obra, pero el mal estaba cayendo sobre su vida. Podemos decir, si fuéramos nosotros: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Realmente vale la pena ser fiel a Dios? ¿Realmente vale la pena procurar de que las personas que estén a nuestro alrededor hagan las cosas de manera que Dios lo desea? Pudieron haber surgido muchas preguntas en el corazón de José. Génesis 39:1 dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Se llevaron a José. Ahora ya no era un joven libre, ya era un objeto negociable. Ya estaba en manos de los ismaelitas y ellos podían hacer con él lo que bien les pareciera. Llegaron a Egipto y al primero a quien encontraron y a quien le ofrecieron la vida del joven fue a Potifar, que era capitán de la guardia de Egipto, del ejército de Egipto y de Faraón. Así José fue apartado de su padre, fue apartado de su tierra, fue apartado de sus comodidades y ahora tenía que servir por fuerza. No era un hombre libre, ya era un esclavo. Génesis 39, del 19 al 22. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, a donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, de todo lo que hacía ahí, él lo hacía. Una cosa
podemos tener por seguro mientras meditamos en este mensaje, en este hecho registrado en la Biblia? La vida de José y todo lo que tuvo que pasar. En primer lugar, Dios pudo haberlo llevado directo al palacio del faraón. Dios pudo haberlo llevado directo a ser un hombre importante. Pero José tenía que aprender muchas cosas antes de ejercer poder. Pero de una manera, Dios le mostraba a José que por todo lo que él tuviera que pasar, Dios estaría ahí con él. Cuando él llegó a la casa de Potifar, Potifar se dio cuenta de que en todo lo que hacía José prosperaba. Su casa era una casa bendita por causa de José. Y así puso a cargo de José todo lo que era de él. Pero tristemente, aun cuando Dios está ahí para hacer bien a sus hijos, Satanás también está ahí tratando de distorsionar lo que Dios está haciendo por bien de sus hijos. Y si alguno preguntara, ¿cómo es de que Satanás puede actuar? La respuesta es, Dios le da autoridad hasta cierto punto para que los hijos de Dios seamos probados. Pero la palabra de Dios dice claramente que Dios estuvo con José para prosperarlo. Dios prosperó a José en casa de Potifar. José fue echado en la cárcel injustamente. La mujer de Potifar, diciendo, José, viéndolo ser un joven apuesto, atractivo, José, acuéstate conmigo, vamos a tener sexo. Pero dice que José se negó rotundamente. Pero llegó el momento en que la mujer pudo obtener en sus manos la manera de dañar la reputación y la vida de José. Y por ser ella la esposa del dueño de todo y de la casa en donde estaba José, ciertamente el amo iba a creer a su esposa y no a su esclavo. Pero de alguna manera podemos decir que este hombre, Potifar, echó a José a la cárcel nomás para quedar bien con su esposa, porque él sabía que José no había obrado de esa manera. Si hubiera entendido que realmente José cometió aquel agravio, seguramente lo hubiera matado. Y Dios no hubiera protegido a José. Pero Dios estaba con José, porque era un hombre íntegro de corazón, fiel a Dios y fiel a las personas en donde quiera que él iba. Por eso la gracia de Dios estaba sobre él y él podía hallar gracia delante de los ojos de los hombres. Halló gracia delante de Potifar cuando llegó a Egipto y halló gracia delante del encargado de la cárcel cuando lo metieron a la cárcel injustamente. Porque dice claramente la palabra de Dios que Dios estaba con él. Dios le daba gracia para que hallara gracia delante de los hombres. Pero vemos que fue triste la situación de José, un hombre fiel a Dios. Fue vendido de su casa para ir a ser esclavo. Llegó a cierto lugar y Dios lo prosperaba y fue echado injustamente a la cárcel. Diríamos nosotros, le estaba lloviendo sobre mojado. A veces así nos pasa, como a José. Nos va mal de esta manera, de la otra y de la tercera también. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando con mi vida?
Pero como dijimos antes, muchas veces Dios permitirá que Satanás nos pruebe a ver cuánto amamos a Dios. Pero de este José podemos aprender eso también, la paciencia y el amor a Dios en todo tiempo. Génesis 50, 16 al 18 dice así: y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, la maldad de tus siervos, la maldad de los siervos del Dios viviente, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Podíamos decir que llegó el momento de ajustar cuentas. José amaba demasiado a su padre también lo amaba. José, un hombre de Dios, sabía que si él hacía daño a alguno de sus hermanos, el dolor se lo causaría a su padre y nunca lo haría. Y sus hermanos lo sabían. Pero ellos no conocían hasta dónde llegaba el amor de Dios en el corazón de José, con el amor que él estaba dispuesto a obrar aún con las personas que le hacían mal. Entonces se murió Jacob en Egipto. Lo llevaron a enterrar hasta la tierra de Canaán, en una cueva, en un sepulcro que Abraham había comprado para sepultura de los suyos. Allí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, a Isaac, a Rebeca y también a Lea, la esposa de Jacob, y pidió que lo llevaran ahí de igual manera. Desde Egipto llevaron a Jacob y lo sepultaron así como él pidió bajo juramento. Ahora ya pasó el tiempo de luto y los hermanos de José están preocupados, aunque realmente estos hombres habían cambiado su vida. Ya no eran los mismos de antes. Ya no eran crueles y despiadados. Ya no eran blasfemos delante de Dios. Ya no eran unos incrédulos. Ya eran hombres conscientes, hombres humildes. Y dice de que cuando murió Jacob, después del luto, estos varones, los hermanos de José, enviaron mensajero. La Biblia no certifica que realmente Jacob haya dicho esas palabras. La Biblia ni siquiera registra que estos hermanos de José confesaron su pecado delante de su padre. Quizá lo hayan hecho, quizá no. Pero la cosa es que envían mensajero a José y le dicen, ¿sabes qué? Nuestro padre antes de morir dijo que te diéramos este mensaje. Díganle a José. O sea, es la voluntad de Jacob, según los hijos de Jacob, los hermanos de José. Es la voluntad de tu padre, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. O sea, están confesando delante de José y de igual manera delante de Dios. Nosotros realmente pecamos contra ti. Te hicimos mal. Y nuestro padre dice que por favor nos perdones. O sea, reconocemos que lo que hicimos estuvo mal. Lo confesamos a nuestro padre. Y nuestro padre envió este mensaje para ti. Ellos reconocen que han pecado contra ti. Te trataron mal, pero perdónale su maldad.
Y en su confesión, cuando ellos dicen que perdonen la maldad de ellos se hacen siervos del Dios de sus padres. Realmente habían aprendido la lección. Realmente se habían humillado delante de Dios principalmente. Y mandaban a pedir perdón a su hermano por el mal que le habían hecho. Y dice que José, mientras hablaba el que daba el mensaje, José lloraba. Ninguno podría decir qué sentía José. Pero podemos entender que José estaba llorando porque ahora entendía que todo el mal por el cual él había pasado no fue plan de hombres, fue plan de Dios. No tenía que pasar por todo eso, pero Dios quiso que así fuera, para que José mirara desde a dónde Dios lo ha traído y hasta dónde lo ha puesto. Mientras José lloraba delante del mensajero, vinieron también los hermanos de José y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Aquí se cumplía la profecía que José les contaba. La gavía de todos ustedes, mis hermanos, se inclinaba delante de mi gavía. Ellos decían: tú serás gobernante sobre nosotros. Y por eso lo odiaban y lo vendieron. Y no lo olvidaban. Ellos no lo olvidaban. Pero dice que confesando su pecado, su maldad, humillados delante de su hermano, le dicen, inclinados ante él: aquí nos tienes. Nosotros somos tus siervos. Haz con nosotros como bien te parezca. Podríamos decir, en lo que es nuestro propio pensamiento como ser humano, para desechar las consecuencias de nuestra actitud, de nuestro mal proceder, de nuestro pecado. Cuando murió el padre de José, esos hombres pudieron haber huido inmediatamente. No tenían que humillarse delante de su hermano, pero ya habían aprendido la lección. Le dicen a José: aquí nos tienes. Haz con nosotros como más bien a ti te parezca. Génesis 50, 19 al 21 dice así: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Estas son palabras claves para este día. Cuando los hermanos de José le dijeron a José: aquí nos tienes. Haz de nosotros como bien te parezca. Castíganos si tenemos que ser castigados. José le respondió a sus hermanos, a quienes tanto mal le habían hecho: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para tomar venganza por mis manos, para castigarlos, para darles el pago del mal que han hecho, de su pecado? O sea, en otras palabras, cuando los hermanos de José le dicen: aquí nos tienes, haz con nosotros como bien a ti te parezca. Si quieres castigarnos, si quieres matarnos, haz como bien te parezca. José les dice: yo no soy Dios para castigar, ni para vengarme. Yo no soy Dios. Querido amigo, querida amiga, José pudo ser feliz aún en medio de las cosas malas que sucedían, porque Dios estaba viviendo en su corazón. Y cuando Dios vive en el corazón de una persona, en ese corazón no hay espacio para odiar a ninguno. ¿Y sabías tú que el odio es el que llena los corazones de amargura?
se cuenta la historia de esta joven que iba con un doctor y con otros porque no podían buscarle el mal que tenía. Los doctores no podían buscarle ningún mal. Y llegó con uno que después de hacerle estudios y decirle, no tienes nada, le preguntó, ¿de casualidad no hay alguien a quien tú odias y no puedes perdonar? Y ella, avergüenzada, respondió que sí. El doctor le dijo, anda y perdona. Ella no quería, pero dijo, no pierdo nada con intentarlo. Fue y lo hizo. Y esa mujer nunca más tuvo que buscar a los doctores por el mal que sentía. La amargura que tenía dentro de ella la enfermaba. Parece algo imposible, pero es la realidad. Entonces José le dice, si alguien tiene que castigar, si alguien tiene que juzgar, si alguien tiene que dar pago de la acción de los hombres, ese es Dios, no soy yo. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así es que, dice José, yo no soy Dios para vengarme, yo no soy Dios para castigar. Es más, Dios me ha hecho entender de que el mal que ustedes me hicieron a mí no fue porque ustedes quisieron o pudieron, sino porque Dios lo permitió. Y Dios lo permitió de esa manera, porque por medio de mi vida quería que mucho pueblo viviera, que muchas otras personas vivieran, refiriéndose a Jacob, a sus mismos hermanos que lo habían vendido, y a la casa de su padre, ya que, según los registros bíblicos, 70 personas en lo que es la familia de Jacob, 70 varones de la familia de Jacob entraron a Egipto, sin contar mujeres y niños. Entonces José les dice, no se preocupen de nada, ahora entiendo que ustedes no obraron mal contra mí porque ustedes pudieron, sino que Dios lo permitió para que yo llegara hasta este lugar y por medio de mí ustedes, mi padre y el resto de la familia pudieran sobrevivir. Ahora pues les dice, no tengan miedo, quédense tranquilos, yo los sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. O sea, no les decía solo, ¿saben qué? Ya los perdoné, pueden quedarse allá donde están. De igual manera, no quiero verlos más. No. Sino que aparte de perdonarlos, les decía, yo les voy a hacer bien a ustedes. Yo los sustentaré. Les haré bien. Es la manera que Dios desea que perdonemos. He escuchado a personas decir, yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Te perdono, pero no olvidaré el mal que me hiciste. Eso no es el ejemplo que Dios nos está dando en este día. Y como dijimos antes, este mensaje es especial para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, pero también para todo aquel que quiere escuchar, que quiere recibir la felicidad de Dios y que quiere prepararse para la salvación de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que José no solo perdonó a sus hermanos, sino también que les prometió que él se encargaría de sustentarlos. Y así los hermanos de José
quedaron tranquilos, quedaron en paz. Génesis 50, del 22 al 23, dice así: Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y dio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. A veces, cuando desde la juventud nos empieza a ir mal, pensamos que toda la vida nos va a ir mal. José tenía 17 años cuando fue vendido, y a los 30 años compareció delante del faraón para ser puesto por gobernante sobre todo Egipto, por autoridad del faraón. El faraón le decía: ahora tú eres el gobernante de todo Egipto. Aquí no hay nadie más grande que tú que no sea yo, o sea, el faraón. El único que podía decir algo en contra o a favor de José era faraón, nadie más. Desde los 17 hasta los 30 años. Pero de los 17 a los 30 años, la vida de José no fue fácil. Podríamos decir en este tiempo: todo se ha terminado. ¿Qué va a ser de mí? José ya no tenía familia, no tenía amigos, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía nada. Fue sacado de la cárcel, se le dio una esposa, Dios lo bendijo con estos dos primeros hijos, Manasés y Efraín. Y ahora se quedaron viviendo en Egipto, porque así fue la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que José vivió 110 años y dio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Pudo ver a su hijo Efraín, pudo ver a su nieto, pudo ver a sus descendientes. Así es el poder de Dios para las personas que le aman y le obedecen sobre todas las cosas. Pero nunca hubiera podido ser feliz, nunca hubiera podido vencer en las situaciones que tuvo que pasar si Dios no hubiera estado con él y si José no había dejado su corazón abierto para que Dios viva en él. Ya para concluir, Lucas 6, 27 al 28 dice así: Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. En el Evangelio de Mateo dice nuestro Señor Jesús: así hacen los hijos de Dios. En José tenemos un vivo ejemplo. Nuestro Señor Jesús hoy nos enseña: ama a tus enemigos. Enemigos, traducido en una idioma más liviana, es: hazle bien a las personas que te hacen mal. Hazle bien a las personas que desean o planean mal a tu vida. Hazle bien a los que te desprecian también. A los que te odian, hazles bien. Bendice a los que te maldicen. Y orad por los que os calumnian. O sea, cuando las personas hablan falsamente de nosotros, oremos por ellos. No tenemos que levantarnos e ir corriendo a reclamar.
¿Por qué dijiste de esa manera? Yo no he dicho, no he hecho. Orad por las personas que hablan mal de nosotros sin causa. Así es que, querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, hoy Dios está hablando en nuestro corazón. Si eres cristiano, si eres cristiana, no debería haber odio en tu corazón hacia nadie. José era un hijo de Dios y nunca ocupó su corazón para odiar a sus hermanos que lo habían vendido. Si somos hijos de Dios, dejemos nuestro corazón abierto para que Dios viva en él. Cuando Dios viva en nuestro corazón, vamos a ser personas, hijos de Dios, hijas de Dios, como José, en este tiempo. Cuando sepamos que tal persona nos odia, nosotros lo vamos a amar. Cuando sepamos que las personas nos desprecian, nos vamos a amar. Cuando sepamos que por allá nos maldicen, vamos a orar por ellos. Cuando sepamos que por allá hablan mal de nosotros, vamos a orar por ellos. Eso nos invita a Dios a hacer. Así es que, hermano, hermana, si tienes algo en contra de alguna persona, si hay alguno a quien no puedes perdonar, hoy es el día. Si queremos ser hijos de Dios, hay que ser hombres como José, perdonar aún a las personas que han deseado nuestra muerte. Y si nos piden perdón, no importa qué mal nos hayan hecho, hay que perdonar. Y a los que no son cristianos, pero creen en Dios y quisieran ser felices, el consejo es: sigamos el ejemplo de José. No dejó de ninguna manera que el odio entre en su corazón y la amargura nunca pudo dominarlo. Pudo ser feliz hasta casarse, tener hijos y hasta nietos. Sigamos los ejemplos de José y más aún, sigamos los ejemplos de nuestro Señor Jesús, que cuando lo maldecían no abría su boca para decir ninguna palabra, que cuando moría, oraba por los que le quitaban la vida, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que han escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.